Estamos estudiando las 7 iglesias del Apocalipsis. Hoy llegamos a la 7ª iglesia, que es la iglesia de Filadelfia, una de 2 iglesias mencionadas en estas 7 cartas para las cuales el Señor no tiene ninguna palabra de reprensión, para las cuales el Señor no tiene nada malo que decir. La primera fue la iglesia de Esmirna, y si ustedes se acuerdan, cuando lo estudiamos vimos que esa iglesia estaba pasando por una persecución muy severa. Y pareciera ser, desde el principio de la iglesia, que cuando la iglesia está pasando por persecución, es cuando más se acerca a Dios. Es cuando más busca el rostro de Dios, es cuando más busca hacer la voluntad de Dios. Creo que todos nosotros en nuestras vidas personales hemos pasado por esas etapas de nuestra vida en la que viene sobre nosotros alguna prueba, alguna carga, alguna tribulación muy severa, muy pesada. Y tenemos la tendencia a acercarnos a Dios durante esos tiempos, a clamar a Dios para que nos salve del problema en el que estamos. Y no hay tiempo más dulce que aquel que pasamos de rodillas delante de Dios en esos tiempos de aflicción, que después traen a nuestro corazón y a nuestra vida tiempos de refrigerio. Ahora pasamos por el valle, ese valle tenebroso, lo que el pastor Brian nombraba el domingo pasado, el valle oscuro de la vida, del alma, ¿verdad? Y pasamos por esos valles y sentimos que necesitamos la ayuda de Dios y clamamos a Él y Él nos responde. Y podemos tener esa experiencia de cima de montaña que se le llama, en donde todo es frescura, donde todo parece ser renovado en nosotros, porque el Señor nos ha ayudado a través de esa prueba. Pues hoy llegamos a la iglesia de Filadelfia, y la iglesia de Filadelfia tampoco tiene nada que reprenderle. Las cosas que está haciendo son exactamente lo que debe hacer. Ahora, debemos de encontrar aliento en la iglesia de Filadelfia, porque nos falta nada más una iglesia más y luego nos vamos al cielo. Si no me cree, mire lo que dice en el capítulo 4, en el versículo 1. Y veamos que después de terminar el estudio de la última iglesia, que es la iglesia de la Odisea, inmediatamente Juan está en la presencia del Señor. Capítulo 4, versículo 1 del Apocalipsis dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces, en cuanto terminemos de estudiar los 7 mensajes a las 7 iglesias, podemos ver que Juan fue llamado a la presencia del Señor, el cielo fue abierto y oyó la voz que oyó al principio como de trompeta. La palabra de Dios nos dice en la carta de Pablo a los Corintios y en la carta de Pablo a los Tesalonicenses, que el Señor con voz de trompeta, con voz de arcángel, ¿verdad?, nos llamará y vamos a ser arrebatados para ser llevados al cielo. Nos encontraremos con Él en las nubes y así estaremos con Él para siempre. Esto es precisamente de lo que habla aquí el capítulo 4. Y porque estamos llegando al capítulo 4, es imperativo para nosotros que prestemos muy cercana atención a lo que el Señor Jesucristo les está diciendo a las 7 iglesias. Hemos estado viendo al estudiar cada una de las 7 iglesias que son las cosas que son, las cosas de las cuales habla en el capítulo 1, que a través de toda la historia de la iglesia ha estado pasando por cada una de estas 7 etapas en diferentes partes de su historia. Y hemos podido ver también que cada uno de nosotros como cristianos, que de hecho somos la iglesia, a través de nuestro peregrinar cristiano pasamos por etapas semejantes a ellas. Y nos podemos identificar con algunas de las cosas que el Señor les ha estado diciendo a estas iglesias. Y hemos estado diciendo una y otra vez que estas son advertencias para nosotros que estamos tan cerca de que ese día en el cual Él llame a su iglesia al cielo llegue. Y tenemos que estar preparados. No podemos estar todos relajados y pensando que no hay problema, ¿verdad?, como el resto del mundo. Tenemos que estar despiertos, como vamos a ver hoy. Entonces, la iglesia de Filadelfia, Apocalipsis capítulo 3, comenzando con el versículo 7. Antes de comenzar, unas notas acerca de la iglesia de Filadelfia. Yo creo que si pudiéramos llamar a esta iglesia de alguna manera que no fuera Filadelfia, la tuviéramos que llamar la iglesia fiel.
la iglesia fiel. Porque como vamos a ver más adelante, esta es una iglesia que no ha transigido en su caminar con el Señor. Que no ha transigido en su caminar y en guardar la palabra de Dios. Que no ha transigido en su servicio a Dios. Y es precisamente que no han transigido porque han guardado la palabra de Dios. Y de nuevo, recuerden, cuando hablamos de guardar, no estamos hablando de guardar, de poner en un lugar seguro, sino de cumplir, de hacer, de llevar a cabo lo que la palabra de Dios dice. La han practicado, la han cumplido. Y a pesar de las condiciones del mundo en el que vivían, no negaban el nombre de Jesús. Eso es muy importante que nosotros lo sepamos, A pesar de las condiciones del mundo en el cual ellos vivían, en el cual ellos se tenían que desenvolver, no negaban el nombre de Jesús. Hemos hablado numerosas veces acerca de negar a nuestro Señor Jesucristo. Y hay maneras de negar a Cristo sin negarlo con la boca, ¿verdad? Pedro lo negó con la boca y dijo, no lo conozco, no sé quién es. Maldijo a la muchacha que les preguntaba si él era uno de ellos. Pero luego hay gente que lo ha negado con su actitud, como Judas, que lo negó a Jesucristo por la forma en la que él lo entregó, porque no creyó cuando debió haber creído que Jesucristo era quien dijo ser. Y a menudo lo que sucede con mucha gente que se dice cristiana, nunca negaría a Jesús con la boca, sería demasiado, ¿cómo le diré? Demasiado, ¿cómo le quiero decir? Si algo demasiado abierto, cualquier persona lo pudiera reconocer, pero sí lo niegan con su manera de vivir. Hay gente que se escucha el nombre de Cristo por ahí y rápidamente dice, yo soy cristiano. Oh, tú eres cristiano, yo también soy cristiano. ¿A cuál iglesia vas? Pues la verdad es que hace mucho que no voy, pero soy cristiano. Oh sí, y leíste la palabra esta mañana. Pues la verdad es que hace mucho que no leo la palabra, pero soy cristiano. Ok, ¿y qué música te gusta? ¿Te gusta Jesús Adrián Romero, Marcela Gándara? ¿A quién escuchas? Pues la verdad es que no sé ni quiénes son ellos. A mí me gusta el Recodo pero soy cristiano. Es que ser cristiano no es una religión, es una relación, ¿no? Y yo tengo una relación con Cristo, pero yo tengo mi relación con Él a mi manera. Entonces no niegan con la boca que conocen a Cristo porque sería demasiado obvio, porque la mayoría de la gente dice ser cristiana. Pero con su manera de vivir sí lo niegan. Esta iglesia no había hecho esto. Esta iglesia había permanecido fiel a pesar de las cosas que estaban sucediendo a su alrededor. Versículo 7 entonces del capítulo 3 de Apocalipsis. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Primero, el nombre Filadelfia viene de dos palabras griegas, la palabra philos, que quiere decir amor fraternal, la palabra adelfo, que quiere decir hermano. Entonces era una iglesia que tenía el nombre de amor fraternal, de amor entre los hermanos. Era una iglesia que su mismo nombre denotaba lo que la iglesia debe ser. El Señor Jesucristo nos dice que iban a saber que éramos sus discípulos, ¿cómo? Por la forma en la que nos amábamos los unos a los otros. Al ver el mundo cómo nos amamos los unos a los otros, entonces ellos iban a saber que nosotros éramos discípulos de Jesús. Esto de ninguna manera quiere decir, y no quiero que vayan a entender, que cuando nos amamos los unos a los otros nunca va a haber diferencias entre nosotros. Siempre vamos a estar de acuerdo en todo el tiempo. Vamos a tener diferencias, somos personas con una mentalidad diferente, diferentes trasfondos culturales y de familia. Pero en lo que es lo esencial del Evangelio, que es la salvación por fe en Jesucristo solamente, sin agregarle absolutamente nada más, entonces vamos a estar de acuerdo en ello.
Cuando vamos a ver que el Dios Todopoderoso se presenta en un solo Dios, pero en tres personas distintas, vamos a estar de acuerdo en ello. Cuando vamos a ver que Jesucristo es el único camino al cielo, el único camino al Padre, vamos a estar de acuerdo con ello. Y podemos estar en desacuerdo con un número de cosas, pero con las cosas principales de la fe no vamos a estar de acuerdo. Y a través de, por esas cosas que tenemos en común, todos nos vamos a amar como hermanos. Y vamos a hacer todo lo posible porque no haya disensiones entre nosotros, porque no haya divisiones entre nosotros. Por no juzgarnos los unos a los otros, por no hacernos pasar como mejores, más espirituales, más serviciales los unos que los otros. Porque cada uno de nosotros ha sido llamado a un ministerio y cada uno de nosotros ha sido dotado de dones que nos ayudan para servir en esos ministerios. Pero sí tenemos que estar, cada uno de nosotros siempre velando que estemos usando esos dones para el Señor. Entonces, esta es la iglesia de Filadelfia. Se encontraba en el área de Lidia, a unos 44 kilómetros al sudeste de Sardis. Había sido edificada por Atalo Filadelfo, rey de Pérgamo, que murió en el año 138 antes de Cristo. Entonces ya esta ciudad tenía bastante tiempo de existir y ya tenía bastante tiempo de llamarse Filadelfia también, pero ahora la iglesia que estaba ahí estaba mostrando la misma naturaleza del nombre. Se nos cuenta que fue destruida o casi destruida por un terremoto durante el reinado de Tiberio. Otro dato importante acerca de Filadelfia es que, como la mayoría de las ciudades que hemos visto, tenía su Dios preferido. ¿Verdad? Los que venimos de México y que hemos viajado al sur de México sabemos que cada pueblo tiene su santo patrón, ¿verdad? Yo fui a muchos pueblitos de Yucatán, a muchos pueblitos de Puebla cuando trabajaba en la industria de la ropa. Y cada uno de esos pueblitos tenía su santo patrón. Y en cada uno de esos pueblitos tenían una clase de capilla con el santo patrón o en la plaza, en donde todo el mundo le llevaba flores, le llevaba veladoras, etcétera, etcétera. Y si nos tocaba llegar en las épocas, en las fechas de la feria de ese pueblo, como en Tecó, en Yucatán, o Tequit, siempre había grandes fiestas y todo tipo de kermeses y cosas, y se miraba que el pueblo estaba anticipando algo porque había puestos y había anuncios de bandas de música y de jaripeos y de toreo y todo tipo de cosas. Entonces tenían su santo patrón en el pueblo, ¿verdad? Y desafortunadamente en muchos de estos pueblos y muchos de estos santos patrones tienen el mismo papel y desarrollan el mismo papel que los dioses que había en Filadelfia desarrollaban en aquel tiempo. Se usan como pretexto para la gente, entre comillas, olvidarse de los problemas de la vida, olvidarse de todo aquello que quizás ellos sienten que los está oprimiendo y se dejan llevar por la fiesta y por el alcohol que se sirve y por la música que se toca y por todo lo que se hace y lo que los había congregado, que era este santo, es olvidado. Y la mayoría de las veces Cristo, un Cristo crucificado, un Cristo derrotado todavía, está en una cruz dentro del templo y afuera todo el mundo está viviendo en exceso en todo lo que hace. De igual manera en la ciudad de Filadelfia, el santo patrón, por así llamarlo, el Dios de esa ciudad era Dionisio. Fue conocido en Roma como el dios Baco. Y este dios era el dios del vino. El dios del vino. El dios del fruto de la uva. El dios del alcohol. Es conocido también como el libertador. ¿Saben por qué se le llama el libertador? Porque liberaba a la persona de su ser normal mediante la locura, el éxtasis y el vino. Liberaba al ser normal mediante la locura, el éxtasis y el vino. Vemos que eso sucede con el alcohol, ¿verdad? Los que en algún tiempo de nuestra vida consumimos alcohol y llegamos a sentir los efectos del alcohol.
Sabemos que bajo los efectos del alcohol hemos hecho cosas que nunca hubiéramos hecho en nuestros 5 sentidos. Sabemos que hay mucha gente que bajo los efectos del alcohol, aun cuando no comenzó a tomar con el propósito de hacer algunas de las barbaridades que hicieron, terminan haciendo barbaridades que les pueden costar la vida no solamente a ellos, sino a otras personas. Como tener un accidente, como tomar una pistola bajo el calor del alcohol y llevarla donde una persona con la que está enojada está sin esperarlo y darle de balazos. Como pelearse con alguien simplemente porque lo miró feo, cuando el que lo miró simplemente estaba mirándolo tal y como era. ¿Qué culpa tiene él de que estuviera feo, verdad? El alcohol hace que los sentidos se nublen. Y ellos llamaban a este dios, al dios Dionisio, al dios Baco, el libertador, porque liberaba a las personas de su ser normal mediante la locura, el éxtasis o el vino. La misión divina de Dionisio era mezclar la música de aulos, un tipo de flautas que se usaba en el culto orgiástico de Dionisio y Cibeles, los cuales estaban diseñados para dar final al cuidado y la preocupación. ¿Alguna vez ha hablado con un borracho que se quiere subir a su carro para irse a su casa? No te vayas. Mira, puedes chocar. ¿Qué chocar? ¿Qué chocar? Si yo puedo manejar. Mira. Toda preocupación se quita. Se siente que ese es Superman, se siente que todo se puede, se siente que no hay nada que lo pueda detener. Otro dato interesante, los investigadores han discutido la relación de Dioniso con el culto de las almas y su capacidad para presidir la comunicación entre los vivos y los muertos. Curiosamente, ¿sabe cómo se le llaman a las bebidas alcohólicas, a las bebidas embriagantes? Se les llaman bebidas espirituosas. Así es como se le llaman. Bebidas espirituosas. Hay muchos cristianos que dicen, bueno, los cristianos no pueden tomar. Dice alguna parte en la Biblia que los cristianos no deben tomar, que si alguien toma se va a ir al infierno, si se toma un vaso de vino, si se toma una cerveza con la cena se va a ir al infierno. ¿Sabe qué debo decirle? Que la Biblia no dice que si alguien se toma un vaso de vino con la cena, una cerveza con la pizza, una margarita antes de que le traigan las carnitas, se va a ir al infierno. Pero sí aconseja a aquellos que son sacerdotes y reyes que no tomen vino, ni sidra, ni trago fuerte, porque nubla los sentidos. Y aun cuando las personas piensan que una no es ninguna, ¿sí? Con una hay algo que se despierta en las ¿cómo se le llama, hombre? El sentido del sabor. Hay algo que se despierta en el corazón, hay algo que se despierta en la mente que incita a seguir tomando y a seguir tomando y a seguir tomando. Pablo dice en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Sabe qué quiere decir disolución? Disolución quiere decir acción y efecto de disolver. En otras palabras, si usted mezcla el líquido con lo que sea, esta materia sólida o en polvo, esa materia sólida o en polvo se va a disolver, va a perder sus propiedades. Cuando nosotros mezclamos nuestro cerebro, nuestro cuerpo, nuestro corazón con el alcohol, nuestras convicciones, nuestros principios empiezan a disolverse. Y llega el momento en el cual el alcohol empieza a dominarnos y estamos completamente disueltos en él y se nos olvida
cómo diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo. Otro significado de disolución: mezcla que resulta de disolver cualquier sustancia en el líquido. Relajación y rompimiento de los lazos o vínculos existentes entre varias personas. Relajación y rompimiento de los lazos o vínculos existentes entre varias personas. ¿Conoce usted a personas, parejas, matrimonios, padres, hijos, familiares que han roto los lazos con la familia por causa del alcohol, por causa del vino, por causa de usar esas bebidas espirituosas? Último significado de disolución: relajación de vida y costumbres. Relajación de vida y costumbres. Se pierden los sentidos. No se piensa correctamente. Lo que era malo de repente se hace que no es tan malo. Y después de otras 2 o 3 es bueno inclusive. Y lo que es bueno, están locos, hombre. Si Dios lo hizo es para que lo disfrutemos. Si Dios permite que esté aquí en la tierra es para ingerirlo, para usarlo. Pero Pablo nos dice: no os embriaguéis con vino, lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Este es el Dios al que adoraban aquí en Filadelfia. Este era el santo patrón de Filadelfia. Y en medio de esto, donde estaba la iglesia de Filadelfia, viene el Señor Jesucristo y se presenta a ellos y les dice lo siguiente. Mire ahí en el versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice, note, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Note cómo se presenta. La forma en la que se presenta el Señor Jesucristo es importante, como hemos visto en las otras iglesias. Y la forma en la que se presenta Él aquí, a esta iglesia, es una forma en la que los va a querer inspirar a ellos a que sigan el ejemplo de Él para mantenerse alejados de lo que está sucediendo en nuestra ciudad. Primeramente se llama a sí mismo el Santo. Él es el Santo, quiere decir sagrado, físicamente puro, moralmente sin culpa, ceremonialmente consagrado. ¿Qué quiere decir santo? Santo quiere decir apartado. Él fue apartado. Él estuvo en el mundo, pero no era del mundo. Él anduvo entre pecadores y prostitutas y borrachos y glotones, pero no se dejó contaminar por ninguno de ellos. Él buscó alcanzarlos a todos ellos, pero nunca se contaminó con lo que ellos hacían. Él estaba en el mundo, pero no era del mundo. En Lucas 1:35, el ángel que vino a anunciar a María el nacimiento de Jesús, le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Era un ser santo. ¿Sabe usted cómo se nos llama a los cristianos en la Biblia? Se nos llama santos. Pablo, al escribir sus cartas y dirigirlas a las iglesias, habla de los santos que están en la iglesia de Colose, los santos que están en Tesalónica, los santos que están en Éfeso. Todos nosotros somos llamados santos porque el Señor Jesucristo pagó por nosotros y nos ha justificado y nos ha lavado de nuestros pecados y nos ha hecho blancos como la nieve. Y ahora nosotros debemos de procurar mantenernos de esa manera, apartados, separados para Él, separados para su servicio. Debemos ser sagrados, debemos buscar permanecer físicamente puros, debemos buscar permanecer moralmente sin culpa, debemos buscar permanecer ceremonialmente consagrados a Él, consagrados a su servicio. No para ser salvos por Él, sino porque somos salvos. Y ahora estamos completamente dados a servirle a Él.
En Hechos capítulo 2, en los versículos 27 y 28, citando aquí el Salmo 16, versículos 10 y 11, dice: porque no dejarás mi alma en el Hades, que quiere decir el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Aquí está hablando de Jesucristo. Y está hablando de cómo Dios no lo iba a dejar ver corrupción en la tumba. Está hablando de su resurrección. Está hablando de cómo Dios, por la manera en la que vivió, por la manera en la que le sirvió, por la manera en la que se entregó al servicio de Dios, lo iba a rescatar de la tumba antes de que él pudiera ver corrupción. Y luego note que se llama el verdadero. En Apocalipsis 1:5 se le llama el testigo fiel, lo que implica que su testimonio es verdadero. Él es la verdad. No hay otra verdad. Hay gente que habla de esa es tu verdad, yo tengo una verdad diferente. ¿Sabe qué? Permítame decirle que nada más soy una verdad, esa verdad es Jesucristo. Aparte de Él, todo es mentira. Cualquier otra cosa, cualquier otro Dios, cualquier otra persona, cualquier santo, cualquier profeta, cualquier maestro que venga y diga que en Él se puede encontrar salvación o el camino de salvación es un mentiroso. El único por medio del cual se puede encontrar ese camino es el Señor Jesucristo. Él es el verdadero. El mismo escritor del Apocalipsis, que es Juan, en primera de Juan capítulo 5 y el versículo 20 nos dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Yo no sé cómo hay gente que dice que a Jesucristo no, en la Biblia no dice que Jesucristo es Dios, cuando este versículo muy claramente nos está diciendo que Jesucristo es Dios. Léalo de nuevo, léalo detenidamente. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. El verdadero es Dios. Y estamos en el verdadero, que es Dios, en su Hijo Jesucristo, que es Dios. Este Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Él es el santo. Él es el verdadero. En Apocalipsis capítulo 6, los versículos 9 al 11, léalo en su Biblia, unas cuantas páginas hacia la derecha. Vamos a llegar ahí cuando lleguemos a leer acerca de los sellos. Pero se nos dice aquí en Apocalipsis 6:9: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Versículo 10 dice: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Él es el santo y verdadero. Él es el único santo y verdadero. ¿Sabe que curiosamente la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos ser santos como Él es santo? Y se nos dice también que debemos buscar la santidad porque sin ella nadie verá a Dios. Y esto nos debe de decir y nos debe recordar que debemos de permanecer en Él, debemos estar siempre en Él, porque es solamente en Él que podemos encontrar esa santidad para nuestras vidas. Todos nosotros podemos intentar con todas nuestras fuerzas de ser santos, de ser puros físicamente, de no tener culpa moralmente, de ser ceremonialmente consagrados a Él, pero no lo podemos hacer por nosotros mismos, lo necesitamos a Él. De ahí la necesidad de que siempre nos encontremos en Él y que busquemos estar en Él y con los que son de Él. Es de suma importancia para el cristiano. Porque es así como nos exhortamos los unos al otros, como nos estimulamos los unos al otros a buenas obras, como nos dice el escritor a los Hebreos. Cuando nos apartamos del rebaño, cuando nos vamos a estar solos por allá sin tener a nadie que nos ayude, que nos anime, que nos regañe si es necesario, que nos reprenda, que nos llame de nuevo al carril, al camino estrecho. El lobo rapaz, el león rugiente que es Satanás, tiene las de ganar. Porque no estamos siendo fortalecidos, porque no estamos siendo instruidos, porque no estamos siendo, el Espíritu no nos está hablando como nos habla cuando nos reunimos todos a estudiar la palabra de Dios.
Y luego les dice: el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Esta es una referencia a Isaías capítulo 22, versículo 22. Permítame leérselo. Dice: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Aquí se está refiriendo el profeta Isaías a Eliakim, hijo de Hilcías, que tomaría el puesto de tesorero, lo que le daba una gran autoridad a Eliakim. Pero al mismo tiempo estamos viendo que finalmente sobre quien iba a descansar esta responsabilidad, sobre quien iba a descansar esta autoridad, iba a ser sobre el Señor Jesús. Entonces, no debemos tomar esto al leer Isaías 22 como que Eliakim representaba de alguna manera a Cristo, como que de alguna manera él era un tipo de Cristo, o era hecho para ser una imagen de Cristo. Simplemente esto nos dice que Cristo finalmente va a ser el que va a tener la llave de David, que es el símbolo de absoluta autoridad sobre todas las cosas. Él es el único que puede tenerla. El Señor Dios le prometió que Él iba a tener el principado sobre su hombro. El Señor, su Padre, Dios, le prometió que Él iba a estar en el trono de David para siempre. Entonces está hablando de la autoridad de Jesucristo. Y aquí Jesucristo no está hablando de una tesorería terrenal que hoy es y mañana desaparece, sino del verdadero reino de Dios, en el cual Él es Rey soberano y Él es todo en todos. De eso es de lo que está hablando aquí. Yo soy el santo, yo soy el verdadero. Todos los demás son falsos. No importa cómo se llamen, no importa cómo se pongan, no importa cuántos altares tengan, no importa cuántas veladoras les prendan, no importa cuántas ofrendas les lleven, no importa cuánta gente los siga. No importa cuánta gente se postre delante de ellos. Yo soy el santo, yo soy el verdadero. No hay otro Dios sino yo. El versículo 8 le sigue diciendo: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es interesante esto. Aquí yo conozco tus obras. Esas 4 palabras, de nuevo, y vuelvo a recalcarlas, que pueden traernos tanto consuelo, porque eso quiere decir que Él conoce nuestras luchas, Él conoce nuestras pruebas, Él conoce nuestras aflicciones, Él conoce nuestras enfermedades, Él conoce todas las cosas por las que estamos pasando. Él conoce nuestras tristezas, Él conoce nuestros momentos de debilidad y nuestros momentos de alegría. Pero también pueden traer tanto temor, porque las cosas que pensamos que estamos escondiendo de los demás, nunca las vamos a poder esconder de los ojos de Dios. Nunca vamos a poder esconderlas de los ojos de Cristo. Para el que está caminando rectamente son palabras de consuelo. Para el que no, deben de ser palabras que traigan temor al corazón y que lo muevan a caminar rectamente. Dios les dice: puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Saben que esa puerta aún está abierta? Esa oportunidad todavía está presente para la iglesia fiel de Jesucristo. Aún estamos en el tiempo en el cual podemos llevar el mensaje del Evangelio a toda criatura, como es el mandamiento que el Señor Jesucristo nos dejó a través de sus discípulos cuando Él ascendió al cielo. Esa puerta todavía está abierta. Y creo yo que no ha habido ninguna otra generación como la nuestra que le ha sido dada tanta oportunidad, que tiene a su disposición tantas herramientas como la que tenemos nosotros para propagar el Evangelio de Jesucristo. No ha habido otra generación que tenga tanta oportunidad. No ha habido otra generación que tenga tantas herramientas a su disposición. Tenemos tanto que podemos estar usando para llevar el mensaje del Evangelio. Y sin embargo, ¿lo estamos haciendo?
Tenemos internet, tenemos televisión, tenemos radio, tenemos tantas cosas. Y la puerta que Dios ha abierto, la puerta que el Señor ha abierto, va a permanecer abierta hasta que Él venga. Si no ha venido hoy, quiere decir que hoy esa puerta está abierta y nosotros debemos y haríamos bien en pasar por esa puerta y hacer lo que Él nos está diciendo. Nuestra iglesia constantemente está invitándonos a participar en viajes misioneros a corto plazo, a Perú, a Hungría, a Japón, y no tan lejos, a Ensenada, constantemente. Yo me acuerdo en la iglesia a la que iba antes, escuchaba de la sociedad misionera, escuchaba de dar ofrendas para los misioneros, escuchaba de esto y lo otro, pero nunca se presentaba la oportunidad de ir a ser misionero. Aquí tenemos la oportunidad de ir a ser misioneros a uno de estos países y tan cerca aquí a Ensenada. ¿Y cuántos tomamos esa oportunidad? ¿Cuántos nos aprovechamos de esa oportunidad? Haga planes, pídale a Dios que le provea de los fondos necesarios, del valor necesario, de la carga necesaria para irse a Perú por 2 semanas. Subir a los Andes, ir a los mercados. Si guarda $1,000, $1,500, $2,000 para irse de vacaciones, guárdelos para irse de misionero a Perú. Vaya a Hungría cuando los grupos de aquí vayan a Hungría. Vaya a Japón. Vaya a Ensenada. Vaya a la casa de su vecino, si no puede más. Hable del Evangelio. La puerta está abierta. Nuestra iglesia entonces constantemente está haciendo esas invitaciones, constantemente está presentando estas oportunidades. Y el Señor constantemente nos presenta oportunidades con nuestros vecinos, amigos, familiares, a quienes debemos estar constantemente recordando que hay una manera en la cual pueden recibir el perdón de sus pecados a través de Cristo Jesús, y juntamente con ese perdón, el poder para ser hechos hijos de Dios, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque si sus nombres no están escritos en el libro de la vida, no van a poder entrar en el reino de los cielos. No importa cuántas oraciones hayan hecho, no importa cuántas buenas obras hayan hecho, no importa cuántas cosas que sean dignas de alabanza y que sean nobles hayan hecho, si su nombre no está escrito en el libro de la vida, no van a entrar en el reino de los cielos. Ahora, antes de que me diga, pero pastor, es que yo no puedo, no tengo computadora, es más, la que tengo ni siquiera la sé usar. No creo poder reunir el dinero para ir a uno de esos países y ayudar con la obra. No sé qué decirles a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo, a mi familia. Yo no soy tan fuerte, yo no encuentro las palabras para hablar del Evangelio. No soy tan aventado como otras personas. Soy muy débil. ¿Sabe qué? Mire lo que dice la segunda parte del versículo 8. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. No se necesita ser una super iglesia o un super santo. No se necesita compararnos los unos con los otros. La puerta está abierta para todos. En donde quiera que vivamos, en donde quiera que nos desenvolvamos, la puerta está abierta. No se necesita ser ese super santo, no se necesita tener elocuencia, no se necesita tener una respuesta para cada pregunta que se haga, no se necesita tener dones de misterios y milagros, no se necesita nada de eso. Se necesita simplemente tener la disponibilidad de abrir la boca y hablar de las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, dando testimonio de lo que Él ha hecho en nuestro corazón, y la gente lo va a oír. ¿Sabe qué? Tantas personas como vienen a esta iglesia cada semana, hay miles más que viven aquí alrededor de nosotros, que no vienen no solamente a esta iglesia, sino que no van a ninguna iglesia. Y muchos de ellos no conocen a Jesucristo. Y como dice Pablo, esto lo digo para vergüenza de nosotros mismos. ¿No nos preocupa que esta gente se va a ir al infierno? ¿No nos preocupa que la puerta esté abierta y nosotros no estemos pasando por ella? Y quiero que vean la razón por la cual el Señor ha abierto la puerta para ellos. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Has sido obediente a mi palabra.
Y ni en palabra ni en hecho has negado mi nombre. Eres fiel a mi nombre, eres fiel a mi palabra. La estás viviendo, no solamente la estás predicando, sino que tu vida está modelando lo que esa palabra es. Y por eso he abierto esa puerta. ¿Sabe qué, mi hermano, mi hermana? El Señor ha abierto esa puerta para usted. Entre por esa puerta. Obedezca al Señor. Viva su fe. Haga lo que la palabra dice. Guarde la palabra. Así como esta iglesia lo hacía. En el versículo 9 dice: aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Había en aquellos tiempos y hay en nuestros tiempos todavía quien se decían y se dicen ser judíos, pero no lo eran en aquel tiempo ni lo son hoy tampoco. Así como había en aquellos tiempos gente que se decía ser cristiana, como hay hoy gente que se dice ser cristiana, pero no lo eran entonces ni hoy lo son. Y el Señor aquí les está diciendo: miren, yo los voy a sacar a flote, yo los voy a descubrir, yo les voy a quitar la máscara, no se preocupen. En Romanos capítulo 2, los versículos 28 y 29, Pablo escribe: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. No es judío el que lo es exteriormente. No es judío el que se dice ser judío, el que se viste como judío. No es judío el que ha sido circuncidado en la carne, sino que es judío el que lo es adentro, el que ha sido transformado de adentro para afuera por el Señor, el cual la circuncisión no es la de la carne, sino la del corazón, en espíritu, no en la letra, la ley, porque la letra de la ley mata, y la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Esto lo podemos aplicar también a los cristianos. No es cristiano el que lo es exteriormente, el que tiene la fachada de cristiano, el que se dice ser cristiano, el que parece ser que es cristiano. Y no es ser cristiano, el equivalente a la circuncisión sería el bautizo, el que se bautizó, aunque se haya bautizado en el nombre de Jesús o se haya bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese no es cristiano. El que verdaderamente es cristiano es el que es el cristiano de adentro para afuera. Y el bautismo, el lavado de sus pecados ha sido en el corazón, no lo que se ve. Es glorioso ver a gente bautizarse, ¿no es cierto? Nos llena de gozo, nos llena de entusiasmo, nos llena de alegría ver a gente que está siendo obediente al Señor por medio del bautismo. Pero no terminan las cosas ahí en la pila bautismal. Cuando la persona sale de las aguas bautismales, no termina todo, sale de ahí ahora para manifestar esa salvación y ese lavamiento de pecados por medio de su vida. Y la persona entonces hace esas cosas no para buscar la alabanza de los hombres, no para que los hombres digan: uy, tú qué bien haces esto y cómo trabajas en esto y aquello, y mira todas las cosas que haces, y mira cuántos lugares vas, y mira cuánta gente les hablas. No están buscando la alabanza de los hombres, sino la alabanza de Dios, que un día cuando lleguen al reino celestial va a decir: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. De eso es de lo que se trata. Había judíos que no eran judíos, eran sinagogas de Satanás, como las llama aquí el Señor. Y saben que los judíos siguen estando cegados todavía. Todavía no pueden ver que Jesús era el Mesías. Todavía no pueden ver que el Salvador vino. Todavía no pueden ver que no van a poder ganarse el cielo por medio de las obras de la ley, que necesitan a Jesucristo. Pero va a llegar el día en el que el velo les será quitado. Y habrá entre ellos, como de hecho ya lo hay entre nosotros ahora, quienes acepten que Jesús es el Mesías.
En Zacarías capítulo 12 y el versículo 10, hablando de ese día en el que los judíos van a ver a Jesús por lo que es, dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Va a llegar el día. Va a llegar el día en el que los judíos van a abrir los ojos, en el que el velo va a ser quitado y van a poder ver que Jesús es el Mesías. En 2 de Corintios capítulo 3, los versículos 16 y 17, Pablo escribe: pero cuando se conviertan al Señor, hablando de los judíos, el velo se quitará, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y ellos también van a ser libres. El versículo 9, la segunda parte del versículo 9 de Apocalipsis 3 dice: aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Va a llegar el día en el que no solo los judíos, sino todo el mundo va a ver que Jesús de hecho era quien dijo ser, y se darán cuenta de cuánto Él ama a su iglesia en realidad. Se van a dar cuenta de cuánto Él ama a su iglesia en realidad. Y esto una vez más debe de movernos a ir y aprovechar esa puerta que se ha abierto para ser parte de la obra que Dios está haciendo. Dios está haciendo una gran obra entre nosotros. Dios quiere hacer aún más entre nosotros. Pero nosotros debemos de desear ser parte de lo que Él está haciendo. En el versículo 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Guardado la palabra de su paciencia. Hemos hablado mucho de paciencia. La palabra paciencia en griego es la palabra hupomone, que se puede traducir resistencia, aguante, esperanza, constancia, paciencia, perseverancia. Habla de perseverar. Y el Señor Jesucristo nos dijo en Mateo 10:22, en Mateo 24:13 y en Marcos 13:13: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Tenemos que perseverar, tenemos que mantenernos en esa paciencia de la palabra del Señor. Y esta es la razón por la que debemos de nuevo permanecer en Él, porque aparte de Él no podremos lograr perseverar. ¿No ha sentido usted a veces que ya no puede más? ¿No ha sentido a veces, como decíamos la semana antepasada, que soy el único? Nadie quiere escuchar, nadie quiere oír, nadie quiere hacer. Si no permanecemos en Él, no vamos a poder perseverar. ¿Y cuál va a ser el resultado de perseverar? Note lo que dice ahí en el versículo 10. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Sabe que esta es una de las razones por las que creemos que la iglesia no va a estar en el mundo cuando se desate la gran tribulación? La iglesia fiel, la iglesia verdadera, la iglesia que ha puesto su fe en el santo y el verdadero, no va a pasar por la gran tribulación, porque aquí nos está diciendo que si permanecemos fiel, que si guardamos su palabra, si guardamos la palabra de su paciencia, Él también nos va a guardar de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Por ser la iglesia fiel, por haber guardado, que como ya sabemos significa haber vivido de acuerdo a la palabra de su paciencia, el Señor va a librarnos de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Pablo lo dice muy elocuentemente en Apocalipsis capítulo 5, los versículos 1 al 10, en donde Pablo escribe lo siguiente: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán.
Versículo 4 dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ustedes, hermanos, que tienen al Espíritu Santo de Dios, ustedes que conocen la palabra de Dios, ustedes que han guardado la paciencia de su palabra, ustedes no están en tinieblas para que ese día los sorprenda como ladrón. Todo lo que hemos estado hablando a través de estas semanas es para que despierten, para que vean que el día está cerca y no nos vaya a sorprender como va a sorprender al resto del mundo. El versículo 5 ahora dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Se fija, por tanto, no durmamos como los demás, no estemos dormidos como el resto del mundo, no estemos haciendo como que nada va a suceder. No estemos como el avestruz con la cabeza metida en el hueco, en la arena, queriendo cerrar los ojos, pensando que si cerramos los ojos nada va a pasar. No debemos dormir como los demás, sino debemos velar y ser sobrios. Se me antoja como algo curioso que diga que debemos ser sobrios, ¿verdad? Porque sabemos que lo opuesto de ser sobrios es andar de pipas, ¿verdad? Por eso el Señor a través del Espíritu Santo, a través de la pluma de Pablo nos dice, no os embriaguéis con vino. Que va a venir Jesucristo. Que venga, aquí lo espero. Ay, necios, insensatos. Versículo 7. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Qué curioso, ¿verdad? Qué bárbaro. La Biblia, no cabe duda que es certera, ¿verdad? ¿Qué es lo que anda buscando toda la gente? ¿Ah? La noche del 2x1, ¿verdad? La noche de damas. Damas no pagan de 5 a 7. Versículo 8 dice, pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Note por favor, no nos ha puesto Dios para ira. La gran tribulación es la ira de Dios cayendo sobre el mundo. El Señor no ha puesto a su iglesia para ser objeto de la ira de Dios. El Señor ha llamado a la iglesia para que sean salvos de la ira de Dios, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 10, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. En el versículo 11 de Apocalipsis 3 dice, he aquí, yo vengo pronto. Esta noche el Señor nos está diciendo a nosotros, he aquí, yo vengo pronto. ¿Qué tan pronto es pronto? No lo sé. Solo sé que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Puede venir en 1000 años, que quiere decir que va a venir mañana. Puede venir mañana, que pueden ser otros 1000 años. De cualquier forma, la puerta está abierta para que nosotros busquemos hacer la diferencia en las vidas de aquellos que Él trae a nosotros diariamente. Y aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén. Esfuérzate por retener lo que tienes. ¿Se acuerdan lo que le dijo a la iglesia la semana pasada? Refuerza las cosas que aún viven para que no mueran completamente. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y luego la promesa que a cada una de las iglesias ha dado en el versículo 12, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca saldrá de ahí. Qué hermosa imagen, ¿verdad? ¿Cuándo vemos que una columna se mueva y entre y salga? Nunca. Que sea columna va a estar ahí para siempre, va a estar ahí para el resto de la eternidad. ¿Qué dice el salmista David en el Salmo 23, en el versículo 6? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida aquí en la tierra, y en la casa de Jehová moraré por largos días para toda la eternidad. ¿Quién? El que venciere.
Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, que vamos a ver más adelante, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y termina con la misma advertencia de los demás mensajes. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y hago la misma pregunta que he hecho las últimas semanas. ¿Tiene usted oído? Si tiene oído, entonces oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No deje que pasen las cosas desapercibidas. No diga, pues sí lo oigo, pero. No, ya es tiempo de despertar. Ya es tiempo de en verdad entregarse. Ya es tiempo de dejar las apariencias y acercarse al verdadero para que Él nos haga verdaderos a nosotros también. La puerta está abierta. Él viene pronto. Preparémonos. Pasemos por esa puerta y obedezcamos lo que Él nos ha mandado hacer. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y bendecimos tu nombre, Señor, por esta iglesia de Filadelfia, esta iglesia que pudiéramos llamar la iglesia fiel. Y te pedimos, Dios, que por el poder de tu Espíritu tú nos ayudes a hacer esta iglesia, así como esta iglesia era, Señor, que guardaba tu palabra, que no te negaba, sino que guardaba el testimonio, que se mantenía a sí misma físicamente pura, espiritualmente, Señor, consagrada a ti, que estaba dedicada a tu servicio, que no negaba tu nombre, que se mantenía en la paciencia de tu palabra. Ayúdanos a ser de la misma manera, Señor. Y Padre, tú nos has dicho hoy que has abierto una puerta para nosotros. Sabemos que esa puerta todavía está abierta porque tu Hijo Jesucristo aún no ha venido a la tierra por su iglesia. Ayúdanos, oh Dios, a aprovecharnos de que esa puerta está aún abierta y a comenzar esta misma noche, si tú nos presentaras la oportunidad, para pasar por esa puerta y para llevar nuestro testimonio, Señor, a todo aquel que esté dispuesto a escuchar. Señor, nos encomendamos a tu mano de gracia y te damos gracias, Señor, por estos estudios que hemos estado teniendo. Dios, queremos estar listos para cuando tú envíes a tu Hijo por tu iglesia. Sigue preparándonos, oh Dios. Sigue preparándonos, porque sabemos que puede ser en cualquier momento. No somos de la noche, no estamos en las tinieblas para que ese día nos sorprenda como ladrón. Sabemos que va a llegar. Ayúdanos entonces a ser sobrios y a velar, oh Dios. Ayúdanos, Padre. Necesitamos de tu ayuda, Jesucristo. Necesitamos tu Espíritu Santo. Sigue instruyéndonos, sigue llamándonos, sigue acercándonos más a ti, para que podamos así llevar a cabo la obra a la cual nos has llamado, Señor. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos los hijos de Dios dijeron, amén y amén. Dios les bendiga, que tengan una maravillosa semana, trabajen mucho para que sus patrones puedan ver el testimonio de los hijos de Dios, de cómo trabajan como para Él y no para los hombres. Dios les bendiga. Nos vemos la semana que entra.